TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula pasada habíamos estudiado la primera parte de Génesis, capítulo 3, versículo 6. El pasaje bíblico dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Explicamos que la mujer se dejó llevar por los deseos de sus ojos, y esto la llevaría a tomar una mala decisión. Nunca debemos evaluar las cosas con los ojos. Comer de ese fruto estaba prohibido por Dios, pero para los ojos de la mujer era un árbol bueno, agradable a la vista. La hermosura del fruto la estimulaba, la atraía, debido al deseo de sus ojos. El texto original hebreo utiliza la palabra ta'ava, que vemos aquí, que traduce deseo, lujuria, pasión. Vemos entonces una conexión con el deseo de los ojos y la lujuria. ¿Cuál es la fuente de la lujuria? Los deseos engañosos de la carne, mediante los cuales el hombre es atraído y seducido. Y la lujuria utiliza los deseos de los ojos para llevar al hombre al pecado. Y de esta forma el Nahash, serpiente, sedujo a la mujer y con engaño inyectó su veneno mortal en ella y luego en Adán y en toda la humanidad. El versículo 6 del capítulo 3 de Génesis continúa diciendo: y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer pensó que, además de ser un fruto agradable a los ojos, era un fruto que le iba a dar más sabiduría. En la cápsula anterior también habíamos enseñado que Dios había creado a nuestros primeros padres no solo muy sabios e inteligentes, sino también con una gran capacidad y tendencia a crecer en conocimiento. Era natural que la mujer deseara ser más sabia. Dios había puesto este deseo en sus mentes, pero Él les enseñó que este deseo debía regularse en todo tiempo por la obediencia, la prudencia y el juicio, que debían examinar cuidadosamente lo que Dios había puesto delante de sus ojos y no debían explorar las cosas que Él había decidido esconder, aunque en apariencia sean buenas y codiciables para alcanzar sabiduría. Solo aquel que sabe todas las cosas sabe cuánto conocimiento necesita el alma para su perfección y creciente felicidad. Solo Dios sabe en qué lugares puede buscarse esa sabiduría legítimamente y donde la mente puede hacer investigaciones y descubrimientos que no causen su perjuicio y su ruina. El texto bíblico continúa diciendo: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay algo muy importante que debemos resaltar. Adán estaba con la mujer. El texto bíblico es claro al decir que Eva comió y dio también a su marido, lo que ratifica que Adán estaba con ella. Pero se mantuvo fuera de esa conversación que tuvo el Nahash, serpiente, con la mujer. Adán era el hombre, su esposo. Era quien había recibido directamente de Dios la prohibición de no comer el fruto. Era la cabeza, quien tenía el liderazgo y debió haber intervenido. Él debió decirle con autoridad: no hables con mi esposa. Si tienes algo para la familia Nahash, conversa conmigo. Pero él se quedó callado. Adán eludió su responsabilidad, no se comportó como un hombre. ¿Qué hizo él? Él cedió su liderazgo y dejó que la mujer se encargara y tomara decisiones por la familia. ¿Y qué vemos? Que ella comió y luego le dio de comer a él.
y él estaba con ella. Quiero que vean algo. Si él amaba a Dios y también amaba a su esposa, él debería haber dicho, no comas eso. Él habría intervenido, se lo habría quitado de las manos y le habría dicho, mi amor, yo te amo. Esto es peligroso. Dios dijo que no comiéramos de eso. Pero no hizo nada. Él se quedó callado y además fue cómplice del pecado con ella. Y le diré algo. Muchas familias resultan muy perjudicadas porque cuando Satanás astutamente coloca la trampa, el hombre se queda callado. El hombre evade su responsabilidad y le deja la decisión a su mujer. No actúa como un líder piadoso. Eso es una muestra de su poco amor por Dios, por su esposa y por sus hijos. Si hubiera un verdadero amor en su corazón, él intervendría. Pero en esta historia, Adán estuvo ausente. Y cuando eso pasa, el resultado es desastroso. Continúa el versículo 7 diciendo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. La frase fueron abiertos los ojos no se refiere a los ojos del cuerpo, sino a los de la conciencia. Una fuerte convicción de pecado bajo la cual cayeron en su propio interior. Al abrirse los ojos de su conciencia, descubren suficientemente su pecado e insensatez al desobedecer el mandamiento de Dios. Podían discernir entre el bien y el mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se generó miedo, confusión y vergüenza, porque se perdió la inocencia y se contrajo la culpa. Ahora, cuando ya era demasiado tarde, comprendieron la locura de haber comido del fruto prohibido. Vieron la felicidad de la que habían caído y la miseria en la que se habían precipitado. En Génesis, capítulo 2, versículo 9, estudiamos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, pero ahora, después de pecar, apareció en ellos ese sentimiento de pérdida de dignidad causado por la falta cometida, un sentimiento de incomodidad que nunca antes habían experimentado y que se llama vergüenza. Ellos conocieron su vergüenza. Analicemos lo siguiente. Lo que Dios hace por nosotros es que Él, en su infinito amor, elimina la vergüenza. ¿Cómo lo hace? Mediante la redención. Mediante la redención, Él nos viste con la justicia de su Hijo. Antes de comer del fruto, Adán y Eva no habían caído en el pecado y no conocían lo que era la vergüenza. Había un dominio total del espíritu sobre el cuerpo. Ellos vivían totalmente en el espíritu. La luz del Creador resplandecía en ellos de la misma forma que resplandeció en el rostro de Moisés después de haber hablado con Dios en Éxodo capítulo 34, verso 29. Adán y Eva estaban vestidos de un halo o vestidura de luz, señal de su comunión con Dios y el dominio del Espíritu sobre el cuerpo. Cuando pecaron, la comunión fue interrumpida y el cuerpo venció al Espíritu y se inició el conflicto entre el Espíritu y la carne que ha sido la causa de tanta miseria. Es solo hasta ese momento que perciben que estaban desnudos. Pero la consecuencia de esa desnudez, ellos la desconocían. Fue solo después de ese primer pecado que ellos se hicieron susceptibles a la conciencia de la vergüenza. Mi amado hermano, la vergüenza es algo que nos afecta mucho. Y hay una relación entre el pecado y la vergüenza. Hasta este momento no había conciencia de pecado en sus vidas. Estaban desnudos, pero ellos no estaban conscientes de eso. No había vergüenza. Pero después de ese pecado, comenzaron a ver las consecuencias de ese pecado
en sus vidas. ¿Y qué hicieron? El texto bíblico dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El miserable recurso al que se aferraron para tratar de encubrir su pecado fue la de coser hojas de higuera para cubrir al menos en parte la mutua confusión en la que se encontraban. Con este acto vemos de forma muy clara lo que ordinariamente constituye la locura de los que pecan. Andan más preocupados en cubrir su vergüenza y en salvar su prestigio que en regresar a Dios para solicitar su perdón. No quieren regresar a Dios. No quieren volver a los brazos del Padre Celestial. Y lo que hacen es apartarse cada vez más de Dios. El pecado los aparta de Dios. Así como la desnudez física era representación y señal de una conciencia culpable, así también la tentativa de cubrir su desnudez es un cuadro del intento del hombre de ocultar su culpabilidad bajo el manto de las excusas. Pero solamente una vestidura hecha por Dios puede cubrir el pecado. Los delantales que ellos se cosieron con las hojas de la higuera nunca arreglarían el asunto, sino que más bien lo empeorarían más. La vergüenza que de esta forma trataban de ocultar resultaría más vergonzosa todavía. Tan pronto como escuchan la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, dice el versículo 8 que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Inmediatamente después de comer del fruto prohibido, se apoderó de ellos el miedo. ¿Cuál creen ustedes que fue la causa de su miedo? Fue la llegada del juez justo lo que los asustó. Pero la forma en que nuestro amoroso Padre Celestial se acercó no tenía por qué asustarlos. Su gloriosa presencia solo podía atemorizar las conciencias culpables. Vino al fresco del día, no por la noche, cuando todos los miedos se duplican. Tampoco vino en lo más cálido del día, pues no vino en el ardor de su furor. Vino al fresco del día. Oyeron su voz y probablemente era una voz suave y apacible. Una voz como ese silbo apacible con el que manifestó a Elías su presencia. Miren lo que ocasiona el pecado. Antes de pecar, la presencia de Dios era para ellos su delicia, era su gozo, su alegría, su mayor deleite. Pero después de pecar, es la causa de su miedo. Les asusta y deben esconderse cuanto antes de su presencia. Qué triste cambio, mi hermano. Y su propia conciencia les acusaba y ponía ante ellos el pecado en sus propios colores. Sus hojas de higuera les traicionaron y no les prestaban ningún servicio. Sabiéndose culpables, no se atrevían a enfrentar un juicio, sino que se escondieron para huir de la justicia. Comienzan a darse cuenta que habían sido engañados por el padre de toda mentira, el Nahash, serpiente, que es el mismo diablo o Satanás. Les había prometido que estarían a salvo y ahora no pueden ni siquiera estar enfrente de la presencia de Dios. Les había prometido que obtendrían conocimiento, pero ahora se encuentran perdidos y no saben ni dónde esconderse. Les había prometido que serían como dioses, grandes, intrépidos y osados, pero ahora están como criminales descubiertos. Aquí vemos claramente la locura de los pecadores al pensar que es posible esconderse de la presencia de Dios. Y además de la vergüenza, aparece el miedo que acompaña al pecado. Un miedo que se apodera totalmente de ellos. Miedo a las apariciones de Dios. Miedo a las acusaciones de la conciencia.
miedo a ser apresado por la muerte. Es el efecto del pecado. Continuemos con los versículos 9 y 10 del capítulo 3 de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En la respuesta que Adán le hace al Creador, se percibe el cambio dramático en la relación existente entre el hombre y Dios. Satanás quiso que se diera ese cambio. Engañó a la mujer y al hacer que comiera del fruto prohibido, este cambio fue tremendamente desafortunado, muy perturbador. Ese cambio trajo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte que hoy vemos en el mundo. En ese momento la relación de Adán y Eva con Dios ya no era la misma. El pecado entró en el mundo y Adán y Eva comienzan a ver las consecuencias de él en sus vidas. Todo esto nos enseña que día a día vas a tener procesos de elección y vas a tener que decidir entre un camino que agrada a Dios, que es armónico y coherente con su palabra y te conduce a la vida, y otro camino que es contrario a las enseñanzas de Dios y te conduce a la muerte. Una muerte espiritual, que no significa una muerte física, sino una ruina total, tanto física como espiritual. El que practica el pecado está arruinado en lo que respecta al goce de las bendiciones de Dios y de la vida abundante en Cristo Jesús. Cuando decimos que la práctica del pecado arruina tu vida, no queremos significar que el hombre está muerto, sino que ha equivocado el objetivo verdadero de su vida. Una vida en el Espíritu que en todo tiempo le lleve a una victoria sobre el pecado. Bendiciones y cielos abiertos.